Clase 1.9. Sentido del método de sustitución. Siempre estamos resolviendo sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y dos ecuaciones. Pero ahora vamos a empezar a conocer un nuevo método, el método de sustitución. El problema nos dice que en el mercado central el costo de un quintal de frijol y 7 quintales de maíz es de $440 y el costo de un quintal de frijol es de $10 menos que el de 2 quintales de maíz. Entonces, ¿cuál es el precio del quintal de frijol y uno de maíz? Primero, debemos de tener ecuaciones. Entonces, para ecuaciones hay que tener claridad con los datos. ¿Quién sería X y quién sería Y? Entonces vamos a decir que X son la cantidad de quintales de frijoles y Y vamos a decir que es la cantidad de quintales de maíz. Entonces, para encontrar la ecuación 1 hay que leer la primera condición, que dice que un quintal de frijol y 7 de maíz es igual a $440. Entonces, veamos, sería una de frijol. ¿Quién es frijol? La variable X. Y significa pues que le vamos a añadir 7 quintales de maíz. ¿Quién es maíz? Y. Y eso dice que es igual a pagar $440. Entonces, como cuando tenemos que el coeficiente de una variable es 1, se lo podemos quitar. La primera ecuación nos queda que es X más 7Y igual a 440. Ahora, en el caso de la ecuación 2, la condición que nos dice es que un quintal de frijol es $10 menos que 2 quintales de maíz. Entonces lo que nos está diciendo es, ¿quién es el quintal de frijol? Es X. Entonces nos está diciendo que X es lo mismo o es igual a $10 menos que 2 quintales de maíz. Entonces 2 quintales de maíz lo representaríamos como 2Y menos 10. Entonces ya tenemos las ecuaciones, de tal manera que el sistema de ecuaciones que hemos formado, es decir, sistema de ecuaciones, es como ecuación 1 X más 7Y igual a 440 y como ecuación 2 tenemos que X es igual a 2Y menos 10. Este es nuestro sistema de ecuaciones, es decir, lo que tenemos que resolver. Este sistema de ecuaciones lo podemos hacer por método de reducción, pero como no es la intención de la clase, sino que hacerlo por el método de sustitución. Observemos bien que la segunda ecuación tenemos ya despejada una variable X. Entonces dice que que X es igual a 2Y igual a menos 10. Si ustedes se recuerdan, en el sistema o en el método para reducir un sistema de ecuación por reducción teníamos que X es igual a un valor y lo sustituíamos en otra ecuación. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer acá. Pues para que quede claro vamos a decir, sustituyendo X igual a 2Y menos 10 en la ecuación 1, es decir, en X más 7Y igual a 440. Entonces vamos a escribir la ecuación 1. Tenemos que la ecuación 1 es X más 7Y igual a 440. Entonces, sustituir, recordemos que significa, en lugar de X vamos a poner 2Y menos 10. Entonces eso lo vamos a escribir con otro color para poder evidenciar que es lo que estamos sustituyendo. Tenemos 2Y menos 10 y luego escribimos lo que continúa en la ecuación, que es más 7Y igual a 440. Entonces, como tenemos términos que tienen Y y términos que son puramente números, entonces vamos a dejar los términos que tienen Y en el lado izquierdo de la ecuación y los que tienen números en el lado derecho.
Entonces, dejando solo únicamente las variables, los términos con variable y, nos quedaría 2y más 7y igual a un 440 que ya tenemos en el lado derecho de la ecuación, y entonces a quien tenemos que transponer es a menos 10, pero como lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación, cambiamos signo, nos queda más 10. Resolvemos. 2y más 7y es igual a 9y, y esto sería igual 440 más 10 a 450. Como 9 está multiplicando con y, para despejar y pasamos a dividir el 9 al otro lado de la ecuación, donde ya tenemos un 450 y nos va a quedar eso dividido entre 9. Al dividir 450 entre 9 nos da como resultado que y es igual a 50. Entonces ya encontramos y, es decir, el precio del valor de un quintal de maíz es 50 dólares. Tenemos que encontrar el precio del quintal de frijol. Para ello, si se fijan, ya tenemos el valor de y lo podemos sustituir con facilidad en la ecuación 2, es decir, en x. En otras palabras, lo que vamos a hacer es sustituir y igual a 50 en la ecuación 2, que no es nada más y nada menos que x igual a 2y menos 10. Entonces ahí lo vamos a hacer. Escribamos la ecuación 2, x igual a 2y menos 10. Entonces cambiemos y por 50. Entonces lo demás lo escribimos igual. Como 2y está multiplicando, en otras palabras es 2 por y, vamos a escribir esa multiplicación con paréntesis. Ya sabemos que y vale 50. Terminamos de escribir la ecuación. Nos queda menos 10. Entonces x es igual. Hay que resolver esto. Primero la multiplicación. 2 por 50 es 100. Y recordemos que aquí llevamos un menos 10. Al resolver esa resta, tenemos que x es igual a 100 menos 10, es decir, x es igual a 90. Y ya encontramos el valor de x, que en otras palabras el valor de x es el precio del quintal de frijol. Por lo tanto, el precio del quintal de frijol es 90 dólares y el de maíz 50 dólares, atendiendo a lo que nos pedía según el problema. Veamos el comprende. De las dos ecuaciones del sistema se obtuvo una nueva ecuación con una incógnita. Sustituyendo la incógnita x en x más 7y igual a 440, y al resolverla se obtiene que el costo de maíz es de 50 dólares y el de frijol es de 90, tal como lo habíamos mencionado en la solución. Tal como se muestra en el ejemplo, el método que reduce en una incógnita al sustituir una de las incógnitas por su expresión equivalente se llama sustitución. Es decir, en el método de sustitución tenemos que tener una variable despejada para sustituirla en la otra ecuación. Así encontramos una variable y luego encontramos la otra. Resolver el literal A.